Esto funciona. Hoy es el día del giro de la rueda del Dharma. Es un día muy especial, es una festividad especial para nosotros. Y los devotos de Ladakh realmente tienen una fe y un compromiso inmutables. Hoy vamos a seguir con estas enseñanzas en el día del giro de la rueda del Dharma, del primer giro de la rueda del Dharma, con las enseñanzas de la lámpara para el camino de la iluminación. Vamos a dar esta explicación y después vamos a hacer el ritual de generación de bodhicitta, como dijimos ayer. Al escuchar o al enseñar las enseñanzas, en cualquier caso, siempre lo tenemos que hacer tanto la persona que explica con una buena intención, una intención perfecta. Y la persona que escucha también debe hacerlo con la intención de alcanzar la iluminación para poder ayudar a todos los seres con la bodhicitta, con una bodhicitta pura. Y de esa manera tenemos que escuchar las enseñanzas. Nosotros normalmente solemos recitar la oración de refugio y generación de bodhicitta hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la Buddhidad para beneficiar a los seres. Hagámoslo juntos. Hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la Buddhidad para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la Buddhidad para beneficiar a los seres. Quería decir hoy, en primer lugar, una cosa. Hoy, en este mundo, la técnica, la ciencia ha avanzado muchísimo. La física ha avanzado mucho y la gente confía mucho en la ciencia. En un momento como este, en general, nos debemos preguntar, ¿realmente necesitamos una religión? ¿Es relevante para nosotros la religión ahora? Si nosotros realmente podemos vivir nuestra vida tranquilamente utilizando el conocimiento científico. Y hemos avanzado mucho. En un momento como este, nos podemos preguntar, ¿para qué nos sirve la religión? ¿Realmente nos ayuda en algo? Si nos preguntamos esto, en realidad tenemos que ver que por mucho que haya avanzado la ciencia, por mucho que haya avanzado la técnica, esto puede ser que haya ayudado a nuestro cuerpo a nivel físico, pero a nivel mental, nuestra mente está perturbada. Por mucho que haya avanzado la técnica a nivel físico, nada de eso ha ayudado a tener una mente más tranquila y más feliz. Y esto es algo muy claro. Los avances científicos son beneficiosos, los necesitamos, pero junto con ellos necesitamos también la calma mental, y esto es muy importante. Tener una mente serena es algo que no vamos a poder conseguirlo simplemente a través de construir máquinas o de inyectarnos inyecciones. Lo tenemos que hacer solamente se puede hacer a través de transformar nuestra mente, a través de nuestra propia mente. No nos va a servir la ciencia sobre los fenómenos externos para esto. Es algo que está relacionado con la psicología, con la ciencia de la psicología. Necesitamos métodos para transformar nuestra mente, para entrenar nuestra mente. Y para ello tenemos que ver cuáles son los factores que perturban nuestra mente, cuáles son los pensamientos que nos hacen infelices.
¿Y cuáles son los pensamientos positivos que nos hacen felices y cómo podemos mejorar estos? Por lo tanto, es muy importante que pensemos en la conciencia. Ayer, no sé si lo dije muy brevemente, hoy en día, entre los científicos, cada vez hay más que están interesados en utilizar la meditación y los métodos que podemos encontrar en el budismo para entrenar el amor y la compasión y también los métodos de meditación y de concentración de la calma mental y de la visión superior para conseguir tener una mente más calma y más feliz. Personas que antes no se interesaban por el budismo, científicos que antes no se interesaban por el budismo, ahora están prestando un interés especial a la ciencia de la mente budista. Y esto es algo muy bueno. La felicidad mental no es algo que podemos conseguir simplemente encomendándonos a un ser de refugio. Hasta cierto punto sí podemos, pero el método que realmente funciona es mirar cuáles son los factores que perturban nuestra mente. Para ello sí que podemos hacer súplicas a los objetos de refugio para que nos ayuden a transformar nuestra mente, pero para ello tenemos que comprender bien cómo funciona la mente. Tenemos que conocer la teoría de la mente. Esto es algo que tenemos en el budismo de una manera especial. Y en la India, en la tierra de los Aryas, como dijimos ayer, ha habido mucho conocimiento sobre la mente. Se habla sobre la karuna, la compasión y la no violencia de la ahimsa desde hace muchos años, incluso muchos años antes de la llegada del Buda histórico. Y poco a poco fueron desarrollando una presentación psicológica acompañada por razonamiento y filosofía. Y se buscaba cuáles eran los antídotos para los pensamientos conceptuales que nos dañan. Por ejemplo, que el enfado, el orgullo, los celos, todo esto perturba nuestra mente. Y algo que especialmente nos perturba es el egocentrismo. En la India, en los primeros, hace muchos años, se hablaba ya de la karuna, de la compasión, de la ahimsa, de la no violencia, que se refería no solamente a no hacer daño al cuerpo de los demás, y no solamente a no dañar a los demás a sus cuerpos, sino también a permanecer con la mente en calma, porque dañar el cuerpo de los demás perturba nuestra mente. Entonces vemos que en la India ya estaban estos modos de entrenamiento mental que son la karuna y la ahimsa. Si nuestra mente está perturbada, vamos a ser infelices. Si nuestra mente está disciplinada, vamos a ser felices. En todo el mundo se habla, en todas las religiones del mundo se habla sobre el amor. Y esto es algo muy bueno. Pero en el budismo encontramos explicaciones muy detalladas sobre cómo conseguir la calma y la felicidad en la mente. Creo que solamente encontramos de esta manera tan extensa y tan profunda, estas explicaciones son las que me parece que las encontramos en el budismo. Nuestros amigos del Dharma, de Ladakh, sois budistas de familia, lo habéis heredado de vuestros padres y vuestras madres. Y hasta ahora, pase lo que pase en la política, ustedes han tenido siempre fe en el budismo. Esto no lo han perdido nunca. Y en los monasterios, ahora, no solamente se dedican a recitar rituales y hacer ceremonias. Yo les dije que debían estudiar, que era muy importante, como dijimos ayer. Ayer lo dije también en el monasterio de Namgyal.
no se daban, no se estudiaban los textos principales tradicionales del budismo. Yo les dije que tenían que hacerlo. Y ahora, incluso en las escuelas, también les dije que debían en las escuelas estudiar teoría de mentes, teoría de silogismos, y lo han hecho muy bien. Se han esforzado mucho por llevarlo a cabo. Los budistas, en general, y en especial los de las zonas de los Himalayas, han transformado sus colegios y sus monasterios, y no solamente es un budismo ritualista, sino que estudian, y esto es algo realmente que nos va a beneficiar mucho. Los científicos hoy en día no tienen ninguna fe en el budismo. O aunque en la religión, y aunque tuvieran fe en alguna religión, hay muchas distintas religiones. Pero en el budismo explicamos, utilizando razonamientos, cuáles son los factores y las mentes que perturban nuestra mente. Hemos hecho una investigación muy profunda sobre esto. Creo que esta explicación la encontramos únicamente en el budismo y dentro del budismo en el canon sánscrito, de manera más profunda. Podemos verlo en los textos de Nagarjuna, que razona todas sus tesis. Nos explica cuáles son los antídotos que podemos utilizar para las mentes que perturban nuestra mente. Por ejemplo, en el modo de vida de los bodhisattvas está muy bien explicado. También lo encontramos en la sextología sobre el razonamiento de Nagarjuna, por supuesto. Pero quien lo explica más profundamente es Shantideva en el modo de vida de los bodhisattvas. Creo que es el mejor texto para ello. Tenemos, como hemos dicho, estos tres linajes: el linaje profundo, de la visión, el linaje extenso, de la conducta, y el linaje bendecido de la práctica. Y hemos mantenido todos estos textos, todos estos linajes en el budismo, en el Tíbet, a través de nuestro esfuerzo. Tenemos 100 volúmenes del Kangyur, como hemos dicho ayer, 200 volúmenes más o menos del Tengyur, que son todo traducciones al tibetano. Y nosotros hemos utilizado todos estos textos, realmente los hemos estudiado, los hemos puesto en práctica. Ha habido grandes maestros de las 4 linajes principales, Sakya, Nyingma, Nyingma Kagyu, Gelugpa. Y creo que hoy en día, cuando hablamos del budismo, podemos decir que el budismo tibetano es el más profundo, el que ha estudiado estos asuntos en más profundidad. Y ustedes, los que vivís en las regiones de los Himalayas, tienen el mismo linaje exactamente que nosotros. La religión no debemos verla como algo antiguo que realmente ahora no tiene mucha relevancia, sino que ahora mismo tenemos nuestras mentes perturbadas, y en este momento nos hace falta saber cómo podemos encarar este problema. Ustedes de Ladakh, ¿dónde nos habíamos quedado ayer en el texto? En el 36, donde dicen los méritos que alguien clarividente produce un día y una noche, los que no tienen clarividencias no los obtienen ni en 100 vidas. Eso es. Aquí nos habla de que es muy buena la clarividencia. No es fácil desarrollar clarividencias. Y ahora sigue. Dice, si no logramos la calma mental, no obtendremos clarividencias. Por ello debemos tratar de conseguir la calma mental con esfuerzo tenaz. La calma mental es una calma mental que tiene 2 flexibilidades, la mental y la física. Tenemos que dejar la mente tranquila, posada en un objeto sin que se mueva. Y esto es algo que nosotros podemos practicar desde ahora mismo. Es la meditación de estabilización mental. Primero hacemos la meditación de analítica, que podemos utilizarla
para analizar todos los objetos, ya sean extensos o profundos. Y después, una vez que los hemos analizado, podemos dejar la mente tranquilamente posada en ello, en ese objeto, y esto sería la meditación de establecimiento mental. Nosotros no tenemos que esperar para ello. Podemos empezar desde ya a practicar tanto la meditación analítica como la meditación de establecimiento mental. Es algo que debemos hacer ya. Si las condiciones para la calma mental son precarias, aunque meditemos con mucho esfuerzo por miles de años, no lograremos estabilización meditativa. Por ello, mantén bien las condiciones mencionadas en el acopio de requisitos para la concentración y emplea tu mente de manera virtuosa en un objeto de concentración único. El objeto de concentración que podemos utilizar para practicar la calma mental en realidad no importa. Lo importante es el modo en el que con el que nosotros concentramos nuestra mente. Por ejemplo, si meditamos en la bodhicitta o aún más específicamente si meditamos en la comprensión de la vacuidad, podemos tener calma mental. Poco a poco llegará la calma mental, meditar en estos objetos. Si el yogi alcanza la calma mental, también conseguirá clarividencias, mas sin aplicarse a la perfección de la sabiduría, no pondrá fin a las obstrucciones. Por eso, para abandonar todas y cada una de las obstrucciones aflictivas y las cognitivas, debes meditar siempre en el yoga de la perfección de la sabiduría acompañado del método. La bodhicitta, la renuncia, son experiencias que necesitamos, pero lo que daña directamente a la ignorancia es la visión de la vacuidad, el conocimiento de la comprensión de la vacuidad. Se dice que tanto la sabiduría sin el método como el método sin la sabiduría son ataduras. Por tanto, no desatiendas ninguno de los dos. Si solamente meditamos en la sabiduría, solamente con la intención de la renuncia, no vamos a conseguir más que un nirvana inferior, no vamos a conseguir la omnisciencia. El conocedor de todos los aspectos, este estado no lo vamos a conseguir. Para poder eliminar las obstrucciones a la omnisciencia, necesitamos que la visión de la vacuidad esté acompañada de la bodhicitta. Tiene que estar acompañada del camino extenso. Y de esta manera es como se va a convertir en un antídoto para las obstrucciones cognitivas, las obstrucciones a la omnisciencia. No debemos meditar únicamente en la vacuidad, sino que debemos acompañar la comprensión de la vacuidad con la bodhicitta. Por eso dice, no desatiendas ninguno de los dos. Para despejar cualquier duda sobre qué es la sabiduría o qué el método, debo aclarar aquí las diferencias entre el método y la sabiduría. Al margen de la perfección de la sabiduría, las perfecciones del conjunto de virtudes, tales como la perfección de la generosidad, según los victoriosos, pertenecen al método. Las perfecciones tenemos que practicarlas todas: generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo, concentración, y estas 6 primeras serían del lado del método, y después la sabiduría del lado de la sabiduría. Por la fuerza del cultivo del método, al meditar en el aspecto de la sabiduría, alcanzaremos pronto la iluminación, y no se meditamos solamente en la ausencia de yo. En resumen, la noción de existencia verdadera y la apariencia de que todos los fenómenos están establecidos por su propia naturaleza
solamente pueden ser dañadas estos dos aspectos, solamente pueden ser dañados por la comprensión de la vacuidad. Los arahats, de oyentes y practicabudas y los realizadores solitarios eliminan la apariencia de existencia verdadera, la noción de existencia verdadera, pero no las huellas de esta noción de existencia verdadera. Es muy importante que leamos el ingreso al Madhyamika de Chandrakirti para comprender estos términos. Por ejemplo, yo todos los días practico la bodhicitta y la visión de la vacuidad. Para mí son las prácticas más importantes. Y por eso, tal como dice Chandrakirti, dice así: mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como un mirobálamo en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Su mente está siempre comprendida en la cesación, mas genera piedad por los errantes desamparados. En adelante, todos los nacidos de la palabra del Buda y los Budas medianos son vencidos por su intelecto. Con las blancas alas del ser en sí lo convencional extendidas, este rey de los ánades alza el vuelo al frente de los patos, que son los seres, y empujado por el viento de la virtud, va más allá del océano de cualidades de los victoriosos. Todos nosotros los fenómenos los vemos como si existieran desde el lado del objeto, pero si realmente existieran tal y como los percibimos, también esto lo explica el ingreso al Madhyamika, de alguna manera. Si los fenómenos existieran tal y como los percibimos, entonces la visión de la vacuidad cesa estas visiones, todas estas visiones de apariencia verdadera. Esto lo dice así el ingreso al Madhyamika. Dice: si su fundamento fueran sus propias características, al refurar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y esto es absurdo. Luego las características no existen. Si los fenómenos existieran de este modo, por sus propias características, entonces ocurriría que la absorción meditativa de los aryas sería la causa de la destrucción de las entidades. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego, la verdad convencional mundana no debe examinarse. Estas palabras son muy profundas. Todos los fenómenos, tanto externos como internos, cuando se nos aparecen, al percibirlos, los percibimos con la apariencia de que están establecidos de manera verdadera. Pero tenemos que darnos cuenta, asegurarnos de que no existen de esta manera en absoluto. Cuando tenemos una buena comprensión de la vacuidad, estas apariencias las seguimos viendo como apariencias verdaderas, pero nos damos cuenta de que no existen, los fenómenos no existen tal y como los percibimos. Al considerar la talidad, ningún razonamiento demuestra la generación de sí ni de otro. Tal razonamiento no procede ni de modo nominal. ¿De qué es, pues, vuestra generación? Todos los fenómenos y las sensaciones internas, etcétera, podemos decir es que no existen. ¿Acaso no existen? No, sí que existen. Los reflejos y otras entidades vacías que dependen de un cúmulo no dejan de ser consabidas. Asimismo, desde algo vacío como un reflejo puede surgir la conciencia de sus aspectos. Y así también, aunque todas las entidades son vacías, son plenamente creadas por sus vacuidades. En las dos verdades no existe tampoco naturaleza propia. Luego en ellas no se da eternalismo ni nihilismo. Todas nuestras sensaciones de felicidad y de sufrimiento
son meramente designadas por nombres. Y esto lo comprenderemos al reflexionar sobre la vacuidad. No les queda otro modo de existencia. Cuando analizamos los fenómenos a través de los argumentos y de la lógica, nos quedamos completamente convencidos de que no puede existir de otra manera más que de que la apariencia y la existencia sean diferentes. Su modo de apariencia y su modo de existencia difieran. Y este conocimiento es un modo de disminuir la noción de existencia verdadera. Y esta noción de existencia verdadera es la que hace que tengamos estas apariencias de existencia verdadera que irán disminuyendo poco a poco al disminuir la noción de existencia verdadera, y poco a poco iremos alcanzando la visión de los fenómenos como una ilusión. Entonces nosotros nos enfocamos en la vacuidad, y desde la vacuidad podemos tener distintas apariencias. Y bueno, aquí estamos hablando de la visión de la vacuidad siempre acompañada de la bodhicitta. El conocimiento de la vacuidad de naturaleza propia, que ha comprendido la carencia de generación de los agregados, los elementos y los sentidos, ha sido fielmente descrito como sabiduría. Antes lo hemos dicho. Los fenómenos los percibimos como si existieran de manera por sus propias características, y si existieran así, entonces no haría falta imputarlos en relación de manera dependiente. Si existen por su propia esencia, entonces no dependen de causas y condiciones. Entonces, ¿por qué habrían de depender de causas y condiciones? Y si no existiera en absoluto, tampoco. Cuando decimos que no existe por su propia esencia, significara que no existe en absoluto, entonces sería como la flor del cielo, que dice: lo existente no puede generarse, tampoco lo no existente como la flor del cielo. Tampoco se derivarían los dos absurdos. Y por ello tampoco surgen ambos juntos. Los objetos funcionales no nacen de sí mismos, de otros, ni de la combinación de ambos. Tampoco nacen sin causa y por ello carecen de naturaleza intrínseca. Aquí nos está hablando de las distintas del argumento que analiza la esencia, que niega singular o plural, y también del argumento de esquirlas de diamante, que analiza la causa. También podemos analizar cada fenómeno para ver si es uno o si es múltiple. Su esencia desaparece y con ello queda demostrada su carencia de naturaleza. Aquí es aquí cuando está hablando del argumento que niega singular o plural, que analiza la esencia. No hay ningún fenómeno que no sea o singular o plural. Tiene que ser una de dos. Y si algo no es ni singular ni plural, se vuelve algo que no podemos señalar con el dedo, que no podemos identificar. Las 70 estrofas sobre vacuidad y el texto raíz del camino medio, entre otros, prueban que la naturaleza de los objetos funcionales se establece como vacuidad. Aquí lo podemos cotejar con el ingreso al Madhyamika y también con los 400 versos de Aryadeva, cuando dice que así como el sentido del tacto en el cuerpo, la ignorancia reside en todas las aflicciones. Esta ignorancia que se presenta al principio como las apariencias de existencia verdadera, hace que creemos muchos conceptos como yo, los demás, lo mío, lo externo. Y todo esto es porque tenemos como base la ignorancia, que es de la cual luego surgen el apego y el rechazo.
Cualquier fenómeno lo percibimos de manera incorrecta y es de ahí que surgen las emociones. En el ingreso al Madhyamika, lo que dice principalmente es, y también en la sabiduría fundamental de Nagarjuna, que dice todos los fenómenos son vacíos. Todo lo surgido en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamika. Lo que no es originado en dependencia no existe, por lo tanto los fenómenos que no son vacíos no existen. Esto es un resumen muy claro que explica muy claramente la vacuidad. Esta es la parte más importante de la sabiduría fundamental. Y después, como explicaciones a la sabiduría fundamental, tenemos los 400 versos de Aryadeva y también el ingreso al Madhyamika. Nosotros en los monasterios hay muy pocas personas que hayan memorizado la sabiduría fundamental, pero creo que últimamente cada vez hay más. El ingreso al Madhyamika todos nosotros lo memorizamos desde pequeños, junto con el ornamento para la realización clara. En la sabiduría fundamental tenemos muchos argumentos, como este argumento que analiza singular y plural, que son muy importantes y creo que deberíamos acostumbrar nuestra mente a este tipo de argumentos. Son muchos los tratados importantes. Por no extenderme, no los cito aquí. Explico tan solo sus conclusiones con el propósito de meditar en ellas. Así, tras disolver cualquier percepción de la naturaleza de cada fenómeno dado, nosotros tenemos emociones de felicidad y de sufrimiento, y estas emociones, tanto como los fenómenos externos, los vemos como si existieran por sus propias características, como si pudiéramos identificarlas, señalarlas con el dedo. Pero no existen de esta manera, es lo que dice aquí el texto. No hay nada que exista, que esté establecido tal y como lo percibimos, como se nos aparece. Así, tras disolver cualquier percepción de la naturaleza de cada fenómeno dado, toda meditación en la ausencia de entidad será en sí una meditación en la sabiduría. La sabiduría no percibe una naturaleza propia en ninguno de los fenómenos, tampoco en la sabiduría misma. Medita tras este análisis de modo no conceptual. La visión madhyamika habla sobre la ausencia de entidad. La ausencia de entidad es algo que también mencionan las escuelas inferiores, Vaibhasika, Sautántrica, y luego Citamatra y Svatántrica Madhyamika. Pero Citamatra lo que niega son los fenómenos externos. Si analizamos la mente, para los Chitamatras, la mente existe de manera verdadera. Y por eso la visión más detallada, la más profunda, es la de Madhyamika. Y luego dentro de los Madhyamika tenemos los Madhyamika que aceptan la existencia por sus propias características de los fenómenos de manera convencional y los que no, que son la escuela Prasangika Madhyamika, que es la escuela más profunda de todas. Por eso nosotros desde pequeños memorizamos el ornamento para realizaciones claras y el ingreso al Madhyamika. Y creo que debemos reflexionar cada día en las palabras del ingreso al Madhyamika. Y así, poquito a poco, iremos generando en nuestra mente la sabiduría que surge del estudio, la que surge de la reflexión, y después, poco a poco, según vamos ganando experiencia, podemos ir generando la sabiduría que surge de la meditación. Y así, poco a poco, podremos ir pasando por los caminos, por el camino de la acumulación, por el de la preparación, por el camino de la visión, donde lograremos la primera tierra de los bodhisattvas.
y después por el camino de la meditación hasta llegar a las 3 tierras puras, finalmente a la budeidad. De esta manera podremos ir atravesando los caminos y tierras a base de ir transformando nuestra mente, entrenando nuestra mente. Medita tras este análisis de modo no conceptual. Este samsara surgido de los conceptos es de la esencia de la conceptualización. Por ello, el abandono de todo concepto es el supremo estado del nirvana. Esto es lo que dijimos antes. Ya lo hemos mencionado. Así, el Buda dijo: la conceptualización es la gran ignorancia que causa la caída al océano del samsara. Al morar en concentración no conceptual, lo no conceptual se vuelve tan claro como el espacio. Necesitamos la sabiduría que comprende la vacuidad, que es una unión de calma mental y visión superior, que dice que es muy importante. La fórmula para ingresar en la ausencia de conceptos añade: si los vástagos de los victoriosos reflexionan sobre este sagrado dharma sin conceptualizar, trascenderán los pensamientos arduos de atravesar y obtendrán gradualmente el estado no conceptual. Tras constatar mediante escrituras y razones que todo fenómeno adolece de ausencia, tanto de generación como de naturaleza propia, medita en ello prescindiendo de conceptos. Si hablamos desde el punto de vista Mahayana, principalmente, la bodhicitta sería el método, y necesitamos este método, la bodhicitta. Y luego, además, para poder ayudar a los demás, todos estos seres infinitos como el espacio están controlados por el karma, las emociones nocivas, sin querer. Y entonces, para que ellos puedan eliminar este estar controlados, necesitan acabar con el karma y las emociones nocivas, las aflicciones. Por eso Nagarjuna dice: acabar con el karma y las aflicciones es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elevaciones mentales que se agotan a través de la vacuidad. De esta manera podremos ayudar a los seres. Al meditar así en la eseidad, irás alcanzando por pasos calor y cada tramo del camino. Obtendrás gran gozo y las otras tierras, y la iluminación no quedará ya lejos. Yo he meditado en esto durante muchos años, 60 años. He meditado mucho. Por eso, tal como dice Chandrakirti, dice, así como mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como un mirobálamo en la palma de la mano, que los 3 mundos son nacidos de forma primordial e en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Yo creo que puedo hablar con experiencia sobre esto. Creo que he obtenido la verdad de la cesación. Un día estaba hablando con un Rinpoche y yo le decía: yo tengo esta comprensión de la vacuidad. Esto es lo que yo pienso sobre la vacuidad. Tengo esta certeza. Y Lin Rinpoche, que era quien estaba conmigo, me dijo: creo que tu comprensión de la vacuidad es correcta. Y en poco tiempo te vas a convertir en un yogi espacial. Tristan Rinpoche me explicó sobre el Lamrim y sobre entrenamiento mental, pero las explicaciones sobre la vacuidad de los textos me las dio principalmente Lin Rinpoche. Y él me dio me dijo estas palabras, como vaticinando mi futuro. Me dijo: en poco tiempo te vas a convertir en un yogi espacial. Y esto me dio mucha confianza. He meditado entonces en la bodhicitta y he meditado en la visión de la vacuidad, del linaje profundo de la vacuidad. Y también he utilizado sobre todo el modo de vida de los bodhisattvas
para meditar en el linaje extenso de la conducta. Y sobre del modo de vida de los bodhisattvas he tomado el modo de intercambiarme con los demás, el de ponerme en lugar del lugar de los demás para generar bodhicitta. Y de esta manera creo que me he entrenado y he generado experiencia y comprensión sobre los dos linajes, el linaje profundo y el linaje extenso. Al meditar así en la seidad, irás alcanzando por pasos calor y cada tramo del camino obtendrás gran gozo en las otras tierras y la iluminación no quedará ya lejos. Eso es, utilizando la unión del método y de la sabiduría, del linaje profundo y el linaje extenso. Creo que podría decir que he llegado hasta aquí y a partir de aquí y puedo explicar que a través de mi experiencia que nuestra mente, si vamos meditando en esto cada día, a lo mejor no lo vemos de un día para otro, pero vemos cómo nuestra mente realmente se va transformando a través de los meses y de los años. Si deseas completar las colecciones de la iluminación perfecta por vía del gozo, en virtud de las actividades pacíficas, extensivas y demás, adquiridas por el poder de los mantras y por el poder de los 8 siddhis, como materializar vasijas excelentes, etc., si queremos lograr la budeidad para poder ayudar a los seres tan rápido como sea posible, y siempre que, por supuesto, nuestra práctica esté acompañada por la bodhicitta y la vacuidad, podemos practicar el vehículo del mantra. Entonces, si quieres practicar el mantra secreto expuesto en los tantras de la acción, la ejecución y demás, entonces para recibir la iniciación del maestro debes deleitar a un mentor excelente con todo esmero, reverenciándolo, ofreciéndole joyas y otras cosas, obedeciendo sus consejos, etc. Si no tenemos los caminos comunes primero, que son los que maduran nuestro continuo, no vamos a poder practicar el tantra. Entonces, una vez que lo hemos hecho, podemos practicar el tantra de la acción, el tantra de la ejecución, el tantra del yoga y el tantra del yoga superior. Y en el tantra del yoga superior no solamente tenemos objetos de enfoque para la mente, sino que además utilizamos el cuerpo sutil. Y empezamos practicando con el elemento viento, la energía viento, y utilizamos los canales y las chakras para aumentar nuestra comprensión de la sabiduría, para intensificarla. Yo suelo decir suelo repetir algo que decía el Buda, que decían: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo. Esto se refiere al primer giro de la rueda del Dharma. Sin elaboraciones mentales se refiere al objeto de luz clara, y luminoso y no compuesto se refiere al sujeto de luz clara. Para comprender profundamente esta parte de la luz clara, lo tenemos que hacer a través del Tantra. En el Tantra lo que hacemos es que eliminamos los 80 pensamientos instintivos y atravesamos a través de las apariencias. Necesitamos para ello practicar el Tantra de los chakras, de los canales y de las gotas esenciales. Ayer creo que lo expliqué. Lo que hacemos es cesamos los 80 pensamientos instintivos, que son los 33 relacionados con el odio, 40 con el deseo y 7 con el aturdimiento. Los vamos cesando y vamos llegando a una mente cada vez más y más sutil. Y entonces atravesamos a través de la apariencia extra blanca, la llamada extra roja y la penúltima negrura, hasta que llegamos a la luz clara innata.
Para poder lograr la sabiduría omnisciente de un Buda, su causa sustancial es la luz clara innata. Y cuando hemos cesado los 80 pensamientos instintivos, no solamente si hacemos esto comprendiendo la vacuidad, no solamente vamos a tener la luz clara de objeto, que es la visión de la vacuidad en sí, sino que también la vamos a comprender con una mente de luz clara, la luz clara de sujeto. Aquellos a quien su mentor complacido otorga la iniciación completa del maestro y que purifican toda negatividad por entero, devienen afortunados que logran siddhis. ¿Por dónde íbamos? A ver, ¿por dónde era? Aquellos a quien su mentor complacido otorga la iniciación completa del maestro y que purifican toda negatividad por entero, devienen afortunados que logran siddhis. Ya que el gran tantra del Buda principal lo prohíbe terminantemente, quienes observan celibato no deben recibir la iniciación secreta ni la de la sabiduría. Aquí está hablando de algo que está prohibido. Si tomaran estas iniciaciones, incurrirían en acciones vedadas, pues ya que guardan el ascetismo de la castidad, sus votos ascéticos degenerarían. Como practicantes de disciplina yógica, cometerían transgresiones mayores, dado que sin duda caerían en un mal renacer, nunca alcanzarían realizaciones. Las personas que practican el yoga del Tantra superior tienen algunas prácticas que los monjes y monjas solamente visualizan. Hacen solamente visualizadas estas prácticas porque si no incurrirían en la transgresión de los votos. Es una práctica en la cual nosotros sostenemos la bodhicitta y la vamos moviendo desde la coronilla hasta la garganta, al corazón, al ombligo y al lugar secreto, y después lo vamos subiendo otra vez desde abajo para arriba. De esta manera vamos pasando por los distintos chakras primero es de bajada y luego de subida. Para ello necesitamos tener una buena práctica de los chakras y de los canales energéticos. Y de esta manera lo que hacemos es que vamos disminuyendo las mentes más burdas y podemos manifestar la luz clara, que es una mente que se manifiesta siempre nosotros cuando morimos, en el momento de la muerte, pero esto lo podemos hacer simplemente durante nuestra vida a través de la práctica de los caminos. Podemos, a través de esta práctica de los canales y los chakras, podemos ir cesando los 80 pensamientos instintivos y pasar a través de las 3 apariencias para llegar a la luz clara, manifestar la luz clara innata. Escuchar todos los tantras, explicarlos, hacer pullas de fuego, ofrendas y demás no constituye falta para quien ha recibido la iniciación del maestro y conoce la eseidad. Yo, el anciano Sri Dipankara, vi esta materia, los dharmas de los sutras y demás,
por encargo de Chan Chu-bu, la resumí en esta exposición del camino a la iluminación. Esto concluye la lámpara para el camino a la iluminación compuesta por el gran maestro Dipakara Sriñana. Esto es un texto, aquí hemos terminado con este texto que es tan resumido, nos explica todos los caminos de la iluminación. Y ahora, a mí me gustaría que hiciéramos el ritual de generación del bodhicitta. Ahora podemos visualizar frente a nosotros a Buda Shakyamuni, nuestro maestro, el maestro de las enseñanzas. Creo que sería bueno si lo visualizamos así. A la derecha de Buda está Manjushri, la deidad de la sabiduría. Y a la izquierda está Tara. Hoy en día tenemos el problema de la pandemia. Y creo que podemos visualizar entonces a nuestro maestro de manera principal, a la derecha a la deidad de la sabiduría, Manjushri, que elimina la ignorancia, nuestra oscuridad de la ignorancia. Y a la izquierda a Tara para que nos ayude con este problema del coronavirus hoy en día que tenemos. Y después podemos visualizar alrededor de Buda a los 8 discípulos cercanos como Maitreya. Entonces creo que es una buena idea que visualicemos así, de esta manera, al Buda Shakyamuni en el centro, a la derecha a Manjushri y a la izquierda a Tara. Y después podemos imaginar a su alrededor a los grandes maestros como Nagarjuna y sus hijos espirituales, en el linaje profundo de la visión, y también en el linaje extenso podemos imaginar a Sangha, a Vasubandhu y a todos los maestros de este linaje. Y en el linaje, como hemos dicho, profundo de la sabiduría, a Nagarjuna y sus hijos espirituales, en el linaje extenso de la conducta, a Sangha, a Vasubandhu y a todos los hijos espirituales, y pensamos que todos ellos están realmente frente a nosotros y podemos verlos de verdad. Podemos, como hemos dicho también, en el linaje extenso de la conducta tenemos a Santideva como un maestro muy principal que habló sobre y que nos enseñó el método de generar bodhicitta, de ponernos en el lugar de los demás, de intercambiarnos con los demás. Y además, junto con ellos, imaginamos a todos los protectores, a todos los maestros. Quería decir una estrofa que normalmente suelo recitar y ahora mismo no me acuerdo. Así me acuerdo. Siempre la digo. Es algo que yo vi en un sueño muy claramente. Nosotros, en el budismo, lo primero que generamos es la sabiduría que surge del estudio y después, poco a poco, la sabiduría que surge de la reflexión. Y si finalmente conseguimos la sabiduría que surge de la meditación, entonces nosotros podremos ser seguidores de este linaje que viene desde el Buda a través de Nagarjuna, sus hijos espirituales, y realmente podremos tomar el sabor de estas enseñanzas. Le han dicho una estrofa, pero dice Santiago, no, esa no es.
Hace tiempo tuve un sueño muy, muy claro. Era un sueño muy claro. Y en el que yo escuché esta estrofa, pero no me acuerdo ahora. Y alrededor mío estaban los 8 signos auspiciosos. Recuerdo muy claramente aquel sueño. Si nosotros practicamos bien, vamos a comprender las enseñanzas y vamos a avanzar. Si no practicamos, por mucho que hagamos rituales, no va a servir de mucho. Creo que es algo así. Simplemente que utilicemos tamboriles y campanas, y esto no nos va a servir de mucho. Lo que necesitamos es practicar bien. Y de esa manera los protectores nos van a acompañar, aunque no los llamemos con los rituales. Entonces visualizamos, como hemos dicho antes, al Buda Sakyamuni frente a nosotros y a los lamas de los linajes y también a los dakas y dakinis y protectores. Y si realmente practicamos, todos estos protectores, dakas y dakinis, van a estar a nuestro alrededor de manera natural. Entonces hacemos esta visualización de todos los objetos de refugio y vamos a recitar juntos la oración de las 7 ramas. Me postro humildemente de cuerpo, palabra y mente. Ofrezco innumerables nubes de dádivas reales e imaginadas. Confieso todas las faltas que he acumulado desde el tiempo sin principio y me regocijo los méritos de arias y seres ordinarios. Mientras no se termine el samsara, permaneced y girad la rueda del Dharma para los seres. Dedico los méritos propios y ajenos para la gran iluminación. 3 veces me postro humildemente de cuerpo, palabra y mente. Ofrezco innumerables nubes de dádivas reales e imaginadas. Confieso todas las faltas que he acumulado desde el tiempo sin principio y me regocijo los méritos de arias y seres ordinarios. Mientras no se termine el samsara, permaneced y girad la rueda del Dharma para los seres. Dedico los méritos propios y ajenos para la gran iluminación. Me postro humildemente de cuerpo, palabra y mente. Ofrezco innumerables nubes de dádivas reales e imaginadas. Confieso todas las faltas que he acumulado desde el tiempo sin principio y me regocijo en los méritos de arias y seres ordinarios. Mientras no se termine el samsara, permaneced y girad la rueda del Dharma para los seres. Dedico los méritos propios y ajenos para la gran iluminación. Bien, pues ahora vamos a hacer la generación de la bodhicitta. Podemos hacerlo utilizando simplemente la oración de refugio y generación de bodhicitta. Podemos imaginar que están frente a nosotros todos los objetos de refugio y pensamos que todos los seres quieren ser felices y que ninguno quiere sufrir. Eso les ocurre a ellos igual que a nosotros. Pero tenemos que saber cuáles son las causas de la felicidad, cuáles son las causas del sufrimiento, cómo podemos eliminar las causas del sufrimiento. Como hemos dicho antes, lo podemos hacer a través del estudio, la reflexión y de la meditación. Y de esta manera vamos a lograr una liberación correcta. Frente a estos objetos de refugio que hemos visualizado, pensamos, voy a generar la mente que aspira al despertar, la bodhicitta. Y de esta manera generamos una bodhicitta de aspiración. Vamos a decir
Hacia el Buda, Dharma y la Asamblea Suprema voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Y en ese momento pensamos, voy a entrenarme en los caminos y las tierras para poder ayudar a todos los seres. Entonces ahora repitan. Es bueno que se pongan de rodillas. Si pueden ponerse de rodillas, esto es algo, es mejor. Yo soy ahora mismo una especie como de mensajero del Buda. Y ustedes ahora repitan mis palabras. Pero piensen que es el mismo maestro el que las está diciendo. Y pensamos, voy a seguir estas palabras, voy a actuar conforme a ellas. Cuando digo, voy por refugio hasta la iluminación, esto es algo muy importante para nuestro propio beneficio. Lo mejor es la bodhicitta. Para el beneficio de los demás, lo mejor es la bodhicitta. Para el beneficio corto y a largo plazo, lo mejor es la bodhicitta. Si queremos una práctica para ser cada vez más felices, esta es la bodhicitta. Yo todos los días recito esta estrofa de generación de refugio y generación de bodhicitta. Así que repitan conmigo. Hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación. Que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación. Que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Y ahora podemos recitar esta otra parte que dice: voy por refugio a las tres joyas, confieso todas mis faltas, me regocijo en la virtud de los seres, sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación, para lograr el bien propio y ajeno, generar bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. La segunda recitación: voy por refugio a las tres joyas, confieso todas mis faltas, me regocijo en la virtud de los seres, sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación, para lograr el bien propio y ajeno, generar bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Voy por refugio a las tres joyas, confieso todas mis faltas, me regocijo en la virtud de los seres, sostendré la iluminación de Buda en mi mente. Hacia el Buda, Dharma y Sangha voy por refugio hasta la iluminación, para lograr el bien propio y ajeno, generar bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Esa ha sido la ceremonia de generación de bodhicitta. Aquí dice que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas, se refiere a las prácticas que hemos hablado, no hace falta explicarlo mejor. Tenemos que pensar: hoy he logrado un renacimiento humano, me he encontrado con las enseñanzas y tengo la oportunidad de practicar tanto la bodhicitta como la visión de la vacuidad. Y por lo tanto voy a practicar con mucho esfuerzo. Vamos a pensarlo desde lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y vamos a plantar esta promesa. Voy a trabajar para iluminarme, para poder ayudar a todos los seres sensibles. Por eso, tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como invitados, que entregándome a las mejores prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Así como los sugatas del pasado generaron la aspiración a la iluminación y gradualmente practicaron los preceptos de los bodhisattvas para beneficiar a todos los seres, también generaré la aspiración a la iluminación y gradualmente asimismo seguiré y practicaré esos preceptos.
Hoy, frente a todos los protectores, invito a los transmigrantes al estado de Sugata y hasta entonces a la felicidad, que dioses, semidioses y demás se alegren. Y cuando decimos tomo a todos los seres como mis invitados, vamos a pensar que vamos a hacer todo lo posible por ayudar a todos los seres que hemos invitado. Como ahora, bueno, pues hemos concluido hoy con las enseñanzas sobre la lámpara al camino de la iluminación que empezamos ayer y hemos hecho también el ritual de generación de bodhicitta. Y esto es todo. Entonces, hemos terminado con las enseñanzas de hoy y ahora, si tienen ustedes preguntas, pueden hacerlas. Los estudiantes de las escuelas de Ladakh van a hacerle preguntas. El primer estudiante que va a hacer una pregunta va a ser Sonam Gyurme. De la Universidad EJM. My name is Sonam Gurmet and I've done engineering from National Institute of Technology. NIT. Soy estudiante del Instituto Nacional de Tecnología de Kurukshetra. Su Santidad, nos enfrentamos a un problema muy serio de polarización, impulsado principalmente por la globalización, que da lugar al extremismo y al radicalismo a muchos niveles y en también varios aspectos diferentes en la vida de un individuo, ya sea religioso, político o socioeconómico, ya sea a niveles religiosos, políticos o socioeconómicos. Su Santidad, ¿cuál es el potencial de la filosofía budista o del profundo enfoque del camino medio en particular para abordar esta cuestión? Muchas gracias, Su Santidad. Todas las religiones tienen como esencia el altruismo, el ayudar a los demás. Aunque todas las religiones tienen visiones filosóficas diferentes, todas tratan de ayudar a los demás. Hablan de ayudar a los demás, tanto, por ejemplo, el cristianismo, el islam. Hablan de tener un buen corazón, de comportarnos bien con nuestros semejantes. Y por ello, cuando practicamos una religión, no debemos simplemente decir que practicamos esa religión, sino practicarla de verdad. Y si realmente practicamos de verdad una religión, vamos a ser personas de buen corazón. Desde el punto de vista político, en muchos lugares nos encontramos en momentos desesperados. Y en momentos desesperados, cuanto mejor nos comportamos, si nos comportamos mejor con los demás, esto siempre va a ser beneficioso. Si nosotros nos preocupamos por los demás y no los dañamos, desde el punto de vista de la política, esto se va a traducir también en ayudar al pueblo. Si nos preocupamos por los demás y si tratamos bien a los demás, vamos a tener amigos y la gente nos va a tratar bien. Si solamente si solamente utilizamos el dinero para atraer a los demás, las personas no son tontas. No se dejan engañar. Si vemos que una persona es muy egoísta, no va a hacerse amigos por mucho que trate de comprarlos.
Todas las religiones hablan sobre tener un corazón cálido, sobre ser buenas personas, sobre ayudar a los demás. Y dentro del budismo, nosotros decimos que tomamos como invitados a todos los seres y que vamos a tratar de beneficiarlos a todos únicamente y no vamos a tratar de abusar de ellos, de engañarlos ni de maltratarlos. Por lo tanto, creo que la solución sería que las personas que tienen una religión no tengan una religión solamente de boquilla, sino que realmente la practiquen. De esta manera, las personas serían verdaderamente buenas personas. En estos momentos necesitamos ayudar a las personas, necesitamos ayudarlas también a nivel económico. Y también a nivel económico ayudaría a pensar en los demás. Por eso Shantideva dice, si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara obtendré felicidad. Podemos pensarlo de esta manera, yo soy solamente uno, los demás son muchos. Y en este sentido, simplemente por números, son mucho más importantes los demás. Y podemos utilizar estos razonamientos para intensificar nuestro deseo de ayudar a los demás. Si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Y esto es completamente cierto. Y no estamos aquí hablando de la reencarnación de otras vidas, sino que simplemente en esta vida, cuanto más practiquemos la compasión y la no violencia, más felices vamos a ser y mejor nos va a ir. Muchas gracias. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La segunda pregunta la va a hacer la estudiante Jigme Dolkar. Su Santidad, yo le tengo mucho respeto. Soy estudiante de la Escuela Pública de Dalhousie. Quería hacerle una pregunta a Su Santidad. Es un hecho bien conocido que la tradición mahayana ha florecido en el Tíbet, en las regiones del Himalaya, Mongolia, etc. Es necesario entrenarse las enseñanzas comunes para los seres de pequeño alcance y las de mediano, y así sucesivamente. Para poder generar en la mente que aspira a la iluminación completa, tenemos que pensar en las prácticas que son comunes, compartidas con el ser de pequeña capacidad, como por ejemplo la transitoriedad y la muerte, el precioso renacimiento humano, etc. Y también en las compartidas con el ser de mediana capacidad, como por ejemplo en la reflexión sobre los defectos de la verdad del sufrimiento y sobre el origen del sufrimiento. Las prácticas en común con el ser de pequeña capacidad se nos sirven para tener un buen renacimiento, las de mediana capacidad para conseguir la liberación, y después podemos pasar las etapas del camino específicas del ser de gran capacidad, que incluyen este deseo de lograr la iluminación para ayudar a todos los seres. Por ejemplo, en la escuela pasáis primero por el primer curso y poco a poco vais pasando al segundo curso, tercer curso y finalmente llegas al último curso. Y esto ocurre también con las etapas para practicar el camino a la iluminación. Es como si fuera una escuela. Hay que ir pasando por una clase y luego la siguiente. La tercera pregunta la va a hacer Tinle Wangmo, la estudiante Tinle Wangmo. Buenos días, Su Santidad. Me llamo Tinle Samo y
estudio actualmente en la Universidad de Delhi. Para mí es un honor tener esta oportunidad de hacerle una pregunta y yo quería preguntarle, últimamente los jóvenes se estresan mucho y recurren a sustancias tóxicas. ¿Cuál sería su consejo para ellos? Muchas gracias, Su Santidad. Sí, hoy en día hay algunas personas que abusan de sustancias tóxicas, de drogas y demás. Y de esta manera puedes eliminar tu pensamiento. Pero esto no sirve de nada. Por ejemplo, bebemos alcohol y durante cierto tiempo nuestra mente se relaja. Pero nuestra sabiduría, nuestra discriminación declina en ese momento también. También lo hay entre los tibetanos. Había muchas personas que tomaban este tabaco de aspirar. Entonces, cuando se estaban durmiendo, tomaban ese tabaco de aspirar y se despejaban. Y luego salía algo negro, como muy sucio de la nariz. Se te ensucia la nariz y te sale un líquido sucio como resultado. Y entonces, tanto si fumamos como si tomamos este tabaco de la nariz, como el alcohol, todo eso puede que tenga un pequeño beneficio a nivel a corto plazo, pero a largo plazo no tiene ninguna ventaja para que seamos más felices. Al revés. Al revés, es una condición negativa. Y las personas que toman drogas, a corto plazo, a lo mejor pueden eliminar su infelicidad a corto plazo, a nivel muy de corto plazo, pero no sirve de nada a largo plazo. A largo plazo, para poder eliminar nuestra infelicidad, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra mente, es a través del pensamiento. Por ejemplo, como he dicho antes, podemos comparar los beneficios del altruismo y los del egocentrismo y reflexionar en los defectos del egocentrismo y en los beneficios del altruismo. Y esto realmente sí que nos va a ayudar. La siguiente pregunta. Muchas gracias. La cuarta pregunta la va a hacer Pema Yudon. A Su Santidad, con mucho respeto, quisiera hacerle una pregunta. Mi nombre es Pema Yudol, que he estudiado en Jammu. Quería preguntarle, si los fenómenos no tienen ninguna naturaleza intrínseca y no existen de la forma en que nos parecen, entonces, ¿cómo entendemos su existencia convencional? Hoy en día lo dice la física cuántica. La física cuántica nos dice que los fenómenos externos, aunque nos parezca que existen desde el lado del objeto, no existen de esa manera como se aparecen en absoluto. Cuando vamos a buscar en el lado del objeto, no encontramos ese modo de existencia en absoluto. Esto que nosotros percibimos en el objeto no es nada más que un modo de apariencia. Si vamos al objeto e investigamos su modo de existencia, ese modo de apariencia que nosotros percibimos no existe allí en absoluto. En los textos de Madhyamika principalmente lo explica de una manera muy clara. Los fenómenos no están establecidos tal y como se nos aparecen. ¿Cómo se nos aparecen? Se nos aparecen como si existieran del lado del objeto. Si vamos al lado del objeto a analizar cómo existen, no existen de esa manera en absoluto. También en la sabiduría fundamental lo explica en algunas citas que hemos explicado. Por ejemplo, también Chone Lamarinpoche decía, dependiente es no perder el ser en sí. Surgimiento muestra también el modo mundano.
Y las apariencias eliminan el extremo de la existencia y la vacuidad elimina el modo de la existencia, de la inexistencia, perdona. La apariencia elimina el extremo de la existencia. La vacuidad elimina el extremo de la inexistencia. ¿Por qué? Porque vemos que los fenómenos existen como una agrupación de condiciones. Como dice también Chandrakirti cuando dice que todos los fenómenos asimismo, desde algo vacío, como un reflejo, puede surgir una conciencia de sus aspectos. Así también, aunque todas las entidades son vacías, son plenamente creadas por sus vacuidades. Por eso decimos que la vacuidad elimina el extremo de la inexistencia. Esa vacuidad es una vacuidad de esencia propia. Y lo que nos dice es que existe en relación. Ese es el modo como la vacuidad elimina el extremo de la inexistencia. Todos los fenómenos existen de manera nominal, como una mera designación. Existen, pero si los buscamos no los encontramos. Y por eso decimos que existen de manera convencional, como una designación nominal. Por eso es esa estrofa que dice la vacuidad elimina el extremo de la inexistencia y la apariencia elimina el extremo de la existencia. La siguiente pregunta la va a hacer Tenzin Latton. Si te lee su santidad, mi pregunta es: estoy muy decepcionada. Su santidad, perdone. Estoy muy decepcionada al decirle que la ira me llega tan fácilmente que rompe las primeras reglas de Ahimsa. Su santidad, ¿cómo debo trabajar con la ira para no decepcionar a los demás ni a mí misma? Muchas gracias. El enfado es una emoción muy fuerte, pero no tiene ningún razonamiento que la apoye. Por un lado, nosotros percibimos los fenómenos como si existieran por su propio lado y esto hace que generemos apego a los nuestros, rechazo a los otros. Si el enfado fuera algo que estuviera bien establecido a nivel argumental, entonces nosotros nos enfadaríamos también con lo nuestro. Y además, si nos enfadamos no nos sirve de nada porque no conseguimos lo que deseamos a través del enfado. Incluso los científicos lo dicen, que cuando te enfadas y te pones mala cara, al final no consigues lo que quieres. Cuando mantienes la mente en calma, entonces tienes mucha más inteligencia para buscar el modo para lograr las cosas. Nosotros vivimos en una sociedad humana porque somos animales sociales. Los animales sociales, para sobrevivir, para cada individuo sobrevivir depende de la sociedad. Y por lo tanto, si nos enfadamos con la sociedad, que es la que nos permite sobrevivir, esto es, al final, es como tirar piedras contra nuestro propio tejado. Las personas que nos crean problemas, cuando nos encontramos con este tipo de personas que nos crean problemas, lo mejor que podemos hacer es practicar la paciencia y no enfadarnos. Y para ello podemos mirar el modo de vida de los bodhisattvas, este libro, el capítulo sobre la paciencia y también
el capítulo sobre la concentración, que es donde viene el método de intercambiarnos con los demás, con ponernos en el lugar de los demás. Si leemos estos capítulos, creo que será muy beneficioso. ¿Me has entendido? Cuando nos enfadamos, si nos ponemos mala cara, nuestros amigos se ponen de mal humor también. Entonces, lo que puedes hacer es cuando te enfadas, en vez de decirle cosas desagradables y ponerle mala cara a los demás, te puedes morder los nudillos. Entonces, es un buen método. Cuando te enfades, muérdete los nudillos. Y, aunque en realidad pues, te estás haciendo daño a ti misma, claro. El enfado no sirve para nada. Eso lo explica muy claramente en el modo de vida de los bodhisattvas. Si nos enfadamos, no vamos a conseguir nada con eso. Eso no nos va a servir para nada. Es mejor estar siempre juntos con los demás, sentirnos cercanos a los demás. Enfadarnos con los demás no nos va a servir para nada. De verdad. Muchas gracias, Su Santidad. La última pregunta la va a hacer la estudiante Meka Fátima. Saludos a Su Santidad. Estudió en Kendriya Vidyala, en la escuela de Lee. Nuestro centro provee de educación a todos los individuos sin importar cuál sea su religión o cuál sea su género. Su Santidad, por lo que he percibido, no solo los budistas, sino todas las demás religiones muestran el respeto y creen en usted. ¿Puedo saber cuál es la causa principal de ello? Todas las religiones tienen el mismo mensaje, el amor, la compasión, pero luego para razonar este mensaje algunas religiones hablan sobre un Dios creador, otros hablan sobre que no hay un Dios creador, sino que hay la ley de las causas y los efectos con respecto de nuestras acciones. Y por lo tanto, sin depender de cuáles sean las razones, todas las religiones hablan de que tenemos que tener un buen corazón. En las religiones que se habla de un Dios creador, se dice que este Dios que nos ha creado es de la naturaleza del amor. En ninguna religión se dice que sea de la naturaleza del odio. Por lo tanto, nosotros si queremos actuar a su imagen y semejanza, necesitamos practicar el amor, la compasión. Sí, como he dicho antes, si nos enfadamos y le ponemos mala cara a los demás, incluso los perros se van a disgustar. Si a un perro le ponemos buena cara, él se mueve el rabito. Así que es mejor no enfadarse. Y el antídoto, podemos pensar en el antídoto para el enfado, y todas las religiones ven el enfado como un defecto. Y cada religión tiene sus propias visiones filosóficas. Yo digo que las cosmologías y las visiones filosóficas de cada religión son asuntos personales que dependen del modo de pensar de las distintas personas, pero que lo importante, la esencia, es el ser una buena persona, y esto es algo que es común para todas las religiones y que tenemos que compartir entre todas las distintas religiones. Para mí es muy importante la armonía interreligiosa. Yo tengo un gran respeto por todas las religiones. Y por eso hay seguidores de distintas religiones que tienen buena relación conmigo. Para mí no tiene ningún sentido el hacer divisiones entre las religiones. Y el hecho de que me gusten todas las religiones es algo que y que yo tenga respeto por todas las religiones puede que sea la causa de que haya personas de distintas religiones que a las que les guste el Dalai Lama.
Y también porque yo siempre sonrío a la gente, yo nunca le pongo mala cara a nadie. Yo creo que nadie me habrá visto con cara enfadada. Y por eso las personas de distintas religiones aprecian mi compañía o les gusta el Dalai Lama. Si yo pusiera mala cara, pusiera cara enfadado, yo creo que a nadie le gustaría el Dalai Lama con esta mala cara. Yo siempre trato de comportarme lo mejor que puedo con las personas y veo a todas las personas como hermanos y hermanas. Siempre los veo como hermanos y hermanas. A estos 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo, para mí somos parte de una única familia humana. La siguiente pregunta. Muchas gracias, Su Santidad. Usted es el timonel de la paz para las personas del mundo, el único ojo para los ciegos de la era degenerada que necesitan ser domados, el refugio para las aspiraciones a corto y largo plazo de los seres de la tierra de las nieves. Nunca nos cansamos de verlo, nos inclinamos ante su santidad, oh protector y refugio. Habiendo comenzado así con estas auspiciosas palabras de saludo, alabanza y virtud, deseo postrarme ante su santidad, la joya de la corona del samsara y del nirvana, incluidos los dioses. Usted es el campeón de la paz mundial, el maestro custodio de la enseñanza completa del Buda. Su santidad, tenga la amabilidad de permitirme pronunciar su nombre completo. Yesun Yampel, Ngawan Lo Sanjechin, Yeseten Singyacho, Sisun Wangyur, Sumpa Medpe de Pelsambo. Deseo hacer la siguiente declaración a su santidad. Hoy, según la petición de la Asociación Gompa de Ladakh, la Asociación Budista de Ladakh y la mía propia, usted ha tenido la gentileza de ofrecernos una enseñanza y una guía explicativa sobre la lámpara para el camino a la iluminación del gran Yobo Maestro Atisa a través de una transmisión por Internet. Así pues, nosotros, la Asociación Gompa de Ladakh, la Asociación Budista de Ladakh y yo mismo, en nombre de todas las personas de Ladakh, queremos darle las gracias por su inmensa amabilidad hacia nosotros. Nos entristece echar de menos su presencia en Ladakh debido a la pandemia de coronavirus en el mundo. Rezo para que la pandemia remita pronto. Por ello nos gustaría hacer nuestra petición para que su santidad nos visite en Ladakh el próximo año o cuando lleguen los buenos tiempos. Gracias a su amable y frecuente visita a Ladakh, durante la cual ha impartido numerosas enseñanzas y ha hecho numerosas exhortaciones a nuestro pueblo, las personas de Ladakh han adquirido una buena comprensión del significado del budismo y existe en ellas un creciente interés por seguir el Dharma y por estudiar lógica, razonamiento y otras asignaturas. Esto, su santidad, ha sido posible únicamente gracias a su bondad. Su santidad, tenga la bondad de cuidarnos y darnos refugio a todos nosotros, sus discípulos, sin privarnos nunca de su amable y compasiva mirada. Le rogamos que escuche nuestras oraciones. Por mi parte, acatando su amable instrucción de completar la construcción del centro educativo y biblioteca Serap Khyentse Ling en un plazo de 3 años, comencé las obras en 2018 y las terminé en 2020. Hoy en día estamos dando educación gratuita a 300 estudiantes de las diferentes escuelas de Ladakh que asisten a nuestra enseñanza de 45 días sobre ética secular, y también hemos preparado un plan de estudios para que las escuelas lo incluyan en su currículo. Todo lo ofrecemos de forma gratuita. Los sábados organizamos charlas para los estudiantes sobre ética, paz mental, bondad y altruismo, que son impartidas por un panel de eruditos de la religión. Y también enseñamos meditación, yoga y ejercicios para la salud física. Cada año daremos clase de budismo, lógica y debate y lengua tibetana a todos, jóvenes y mayores. Geshe Larampa Yamyant Tasi es un erudito residente en el Centro de Educación y director de la biblioteca. Enseña diariamente filosofía budista. Por último, rezo para que su santidad tenga una larga vida y saludable, una vida larga y saludable sin el menor obstáculo, que su santidad viva hasta el final del samsara en beneficio de la doctrina y de los seres sensibles. Bueno, con esto hemos concluido. Así como el Bodhisattva Manjushri